Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro como coordinador del Congreso, a los directores, al departamento y a todo el público que os habéis interesado hoy por Venturi y por estar aquí. Me voy a permitir leer, ya que tenemos un tiempo muy ajustado y hay que decir muchas cosas, ya que, como ha dicho Alejandro, yo escribí una tesis precisamente sobre los libros de Venturi y Scott Brown. ¿Así se oye mejor? Bueno, parece inevitable que al poner el nombre de Robert Venturi en relación con el pop nos surja la idea de Aprendiendo de Las Vegas. Tanto la ciudad como el libro, publicado en 1972 como resultado de un curso de proyectos en Yale, constituyen una imagen tan potente y tan cercana a la cultura popular americana que resulta difícil separarlos de la propia figura de Robert Venturi si lo que nos proponemos es tratar de abordar su relación con el pop. Una premisa de esta ponencia, sin embargo, es construir un discurso que se mantenga a cierta distancia del efecto Las Vegas, vinculando la ciudad y el libro con la figura de Dennis Scott Brown. La relevancia del proyecto de Las Vegas y su evidente relación con el pop han supuesto en muchas ocasiones dejar en un segundo plano una primera aproximación al pop por parte de Robert Venturi desde la década de los años 50. Una aproximación más disciplinar, o sirviéndonos las palabras del profesor de Venturi, Donald Drew Egbert, podríamos decir que se trata de una utilización más directamente relacionada con la forma arquitectónica. Si en un primer momento Venturi solamente adoptaba la operativa del pop como herramienta para proponer una arquitectura pop, la asimilación generalizada y literal de la imaginería, las referencias, el tono, la apariencia e incluso los objetivos sociales del pop, por parte de Dennis Scott Brown en Las Vegas y más tarde en Levittown, desvirtuaría esa primera aproximación mucho más específica, metodológica y disciplinar que hacía Robert Venturi en un primer momento. Este es, pues, uno de los principales objetivos de la ponencia, señalar las distintas maneras en que utilizan y entienden el fenómeno del pop por parte de Robert Venturi y Dennis Scott Brown, respectivamente. El primero, entendiéndolo como modelo metodológico para hacer arquitectura. La segunda, adoptando de manera generalizada todo un aparato discursivo e imaginario para abordar cuestiones mayoritariamente urbanas, sociales y hasta a veces políticas. El primero, adelantando ya las conclusiones de esta presentación como reclamo de individualidad y autonomía frente a cualquier intento de canon universal. La segunda, como medio de objetivación y aceptación de una realidad social y urbana existente. Acotando el objeto de estudio en los libros, más que en sus obras y proyectos, se asume que el protagonismo del pop en el desarrollo de Aprendiendo de Las Vegas es evidente y ha sido estudiado durante décadas. Incluso recientemente recuperado en el ámbito académico gracias a trabajos como los de Martin Stierli y Aaron Vinegar. Se pretende contraponer a ese pop más descarado de Las Vegas otro más estratégico e instrumental que resultó fundamental en la construcción del libro de Complejidad y Contradicción. En abril de 1965, poco antes de que se publicara en Perspecta los primeros extractos de Complejidad y Contradicción, Venturi publicaba en Arts and Architecture, la revista editada desde Los Ángeles por John Entenza, un artículo titulado A Justification for Pop Architecture. En él se presentaba la Casa Venturi, la Casa Habana, en Chestnut Hill, proyectada y construida para su madre entre el 59 y el 62, como ejemplo de lo que Venturi entendía por arquitectura pop. Considerando que antes de esto solo había publicado un breve análisis del Campidoglio en Architectural Review, que hemos podido ver en la presentación anterior, podemos entender esta justificación por la arquitectura pop como el primero de sus escritos de vocación teórico-crítica. No sería hasta 1969, un año después de publicar el artículo sobre Las Vegas en Forum, cuando Dennis Scott Brown publicase On Pop Art, Permissiveness and Planning. En él, la actitud de no enjuiciamiento servía para amnistiar el llamado Unplanned American Landscape, y Los Ángeles, Las Vegas, Levittown y Reston se presentan como modelos de los que se anima a aprender a los arquitectos y jóvenes estudiantes
investigando sin prejuicios y sirviéndose de las ciencias sociales. La relación de Scott Brown con el pop arranca desde su etapa de formación en la Architectural Association de Londres entre 1952 y 56, coincidiendo por un lado con el periodo de mayor actividad del Independent Group y por otro con el intenso debate mantenido entre los editores de Architectural Review y Architectural Design en torno al paisaje urbano americano y al fenómeno del sprawl o los suburbios de las ciudades americanas. Las principales exposiciones del Independent Group, organizadas, entre otros, por Allison y Peter Smithson, que llegó a ser profesor en la AE de Scott Brown, se llevarán a cabo durante la estancia de Scott Brown en Londres. En ellas, el interés por la iconografía popular americana y la visión de un futuro en que se ponía enteramente en manos de la tecnología anticipaban las propuestas tecnopop de Archigram y otros compañeros de la AE de Scott Brown durante aquellos años. Desde Architectural Review, Nicholas Pevsner o Gordon Cullen defendían los principios del pintoresquismo y la tradición inglesa como bases de la modernidad, señalando directamente el Unplanned American Landscape como estrepitoso fracaso que necesitaba ser reconducido. Desde Architectural Design se publicaba Letter to America por parte de Peter Smithson, precisamente en dirección opuesta. Si desde AR, desde Architectural Review, recomendaban a los americanos ser conscientes de su herencia europea y asumir su pasado, Smithson sugería deshacerse de ese lastre, aceptando su responsabilidad y aprovechando la oportunidad para desarrollar un sistema estético y organizativo genuinamente americano. Las visionarias propuestas de Archigram, en gran medida influidas por las aspiraciones y los sueños del Independent Group, se encontraban ya construidos en América. La ciudad ambiente, sin edificios, creada solamente a base de luces, proyecciones, sonidos y acciones, ya existía en 1965, cuando coincide la publicación de Complejidad y Contradicción con el primer viaje de Scott Brown a Las Vegas, donde se encuentra con mucho de todo aquello que la había rodeado durante su estancia en la Architectural Association de Londres. Pero el verdadero objetivo de Scott Brown, lejos de las utopías de Archigram, era legitimar el paisaje urbano, suburbano, americano, y el modelo de vida que representaban lugares como Levittown y Reston, donde por encima de todo se evidencia, sin entrar a juzgarlos, los nuevos valores o principios de la gente. En 1970, continuando con los trabajos del que fuese su profesor en Pensilvania, el sociólogo Herbert Gans, Learning from Levittown aplicaba los métodos de investigación de Las Vegas al suburbio que mejor representa el modo de vida suburbano americano. Uno de los objetivos en Las Vegas fue entroncar con ese espíritu de objetividad y renuncia manifiesta a la expresividad que caracterizó el nacimiento del movimiento moderno y que había sido abandonado, según Venturi y Scott Brown, en el momento en que los arquitectos encontraron en ese referente industrial una nueva forma de expresionismo, algo, por otro lado, análogo a su entusiasmo por los anuncios. La pretendida asepsia y el cientifismo del análisis llevado a cabo por los alumnos de Yale durante el otoño de 1968, cuando hicieron el estudio de Las Vegas, se hace patente en la voluntad de presentar todo a base de fotografías, mapas, clasificaciones, catálogos y tablas, en una obsesión por objetivar el proceso de análisis en forma de datos y fotografías inexpresivas, lo que llevó a realizar parte del proceso de documentación desde un helicóptero o fijando cámaras cinematográficas al capó del coche, tratando de que el resultado del trabajo fuese pura y simple información. El proceso de preparación del texto, que se publicaría en Forum en 1968 con el título A Significance for A&P Parking Lots or Learning from Las Vegas, no deja de ser una progresiva despersonalización de un primer borrador en el que Venturi seguía siendo prisionero de un tono exageradamente egocéntrico y personal, fruto de su anterior provocación. Me gusta la complejidad y contradicción en arquitectura. Finalmente, la primera persona desaparecía en virtud de un objeto más distante, la ciudad de Las Vegas. Esta asepsia o neutralidad, introducida a través del principio de no enjuiciamiento, enlaza con el espíritu de la nueva objetividad alemana rescatada por los Smithson
y ha supuesto posteriormente una vía de investigación para trabajos que se autodenominan con términos como postcrítico o posthumanista, y que no dejan de ser aproximaciones a un determinado realismo, como la amnistía de la realidad construida propuesta por Loritz Orner en 1978. Pero hay también una utilización del pop directamente relacionada con la forma arquitectónica y que enlaza con algunos de los argumentos presentados en Complejidad y Contradicción. La confrontación entre el pato y el tinglado decorado, entre el volumen y el plano, o entre interior y exterior, planteada al oponer el edificio de Crawford Manor, de Rudolph y la propia Guildhouse, hacía referencia implícita, pero literal, a la obra de Claus Oldenburg y Edouard Rouchet, respectivamente. Las esculturas de Oldenburg son literalmente patos, hamburguesas o helados, objetos tridimensionales, iconográficos y expresivos alrededor de los cuales uno puede moverse y rodearlos. Las fotografías de Ed Rouchet son, por el contrario, telones de fondo interminables. La tercera dimensión, el fondo, desaparece y nada se sabe de lo que hay detrás. Los edificios de Sunset Boulevard de Los Ángeles quedan reducidos a su fachada. Todo su interior, toda su complejidad interna, se sintetiza en una imagen exterior plana, la fachada. La reciente revisión de la posmodernidad en arquitectura por parte de Reinhold Martin señala cómo, más que una sustitución de los valores y principios modernos, la posmodernidad podría entenderse como su aplicación a la imagen en lugar del concepto. Volviendo a la confrontación entre el edificio de Rudolph y la Guildhouse de Venturi, y atendiendo a lo propuesto por Martin, la verdad ya no es una cuestión absoluta y conceptual, sino que ha de entenderse en términos imaginarios, perceptivos o gestálticos, en palabras de Venturi. La casa y las ventanas lo son porque lo parecen. Existe una imagen de casa y de ventana en el imaginario colectivo, que hacen que un edificio sea sincero o verdadero cuando parece y se entiende como lo que es. No existe un concepto de casa ni de ventana, solo existen ideas que se corresponden directamente con imágenes. Este entendimiento de la realidad en sentido bersoniano, es decir, una realidad dependiente de la memoria y de las relaciones entre imágenes que se producen en el mismo acto de percibir, es uno de los mecanismos más eficaces utilizados por Venturi en la construcción de sus discursos en sus libros. Estos argumentarios, eminentemente gráficos, son en gran parte herederos de su etapa de formación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, bajo la tutela del profesor Jean Labatut, una figura de gran interés que ha permanecido prácticamente olvidada hasta que hace poco tiempo la recuperara el profesor Otero Pailos en su revisión de la posmodernidad a través de la fenomenología. La aproximación por parte de Labatut a la figura del arquitecto como artista visual le situó en una posición contraria a la de la mayoría de escuelas de arquitectura en Estados Unidos en los años 40 y 50, empezando por la GSD de Harvard, dirigida por Walter Gropius, con quien Labatut mantendría un enfrentamiento abierto, publicado en forma de correspondencia. El antiintelectualismo del profesor de Princeton proponía recuperar la disciplina para los sentidos. Sus cursos se centraban en cuestiones perceptivas como la música, el movimiento y el camuflaje, como podemos ver en esta imagen. Pero, como señala Venturi, su mayor acierto fue explicarse a través de analogías, siguiendo las teorías de Bergson, su principal referente teórico. Labatut hacía frecuente uso de imágenes y metáforas con el fin de evitar la utilización de conceptos, puesto que, según él, estos desvirtuaban el verdadero conocimiento de la realidad. No es casual que entre sus alumnos, además de Venturi, estuviera Charles Moore, que sería decano de la Escuela de Arquitectura de Yale entre el 65 y el 70, cuando Venturi desarrolló sus famosos estudios de proyectos. En 1965, Venturi y Moore coinciden en la revista de la Escuela de Yale. El número 9 de Perspecta, que podemos ver en esta imagen, contiene los primeros extractos de Complejidad y Contradicción. Y coincide con el artículo de Charles Moore, You have to pay for the public life. Un anticipo de lo que ocurriría en Las Vegas, centrando, en este caso, en el parque de Disneyland en Los Ángeles. El artículo de Moore señala la eminente vocación urbana y lúdica del parque de Disney, llegando a considerarlo el único lugar donde era posible experimentar
el espacio público en Los Ángeles. Moore apunta cómo, para vivir dicha experiencia real, además de pagar, fue necesaria la construcción completamente artificial del parque. Sus calles y plazas, al igual que las reproducciones de lugares exóticos características de los casinos de Las Vegas, no dejan de ser reconstrucciones artificiosas de lo que la memoria colectiva entiende como un espacio público. La justificación de una arquitectura pop, publicada en Arts and Architecture también en 1965, presentaba como ejemplo la Casa Habana. En ella, Venturi había tratado de construir una representación literal de la idea de casa a través de aquellos objetos que consideraba conformadores de la memoria colectiva y sin los cuales ésta no podía entenderse. El tamaño de los elementos fundamentales que construyeron el recuerdo de una casa, ventana, tejado y chimenea, se exageraron dando lugar a una caricatura. Venturi, además, los maneja con total libertad, superponiéndolos como si se tratara de la composición de un collage o un cuadro. Como ocurría en el espacio público de Disneyland, ya no se trata tanto de la construcción de la casa cuanto de la de su imagen. Esta justaposición entre lo que algo es y lo que algo parece es, según Joseph Albers, el origen del arte, que surge como discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico. Y esto es lo que parece evidenciar Venturi al proyectar la casa de su madre, la sustitución del concepto por la imagen, que caracterizó el trabajo de los pintores pop como reacción frente al expresionismo abstracto. Funciona aquí como argumento generador de discrepancias como el que se produce entre el volumen y la planta de la casa por un lado y el de su fachada por otro. Una paradoja equivalente a la que Venturi señalaba en el prólogo de su libro. Frente a lo que una cosa o un edificio quiere ser, que Louis Kahn planteaba, Venturi sugería atender a lo que el arquitecto quiere que el edificio o la cosa sea. Este debate entre determinismo y contingencia característico del primer libro de Venturi guarda especial relación con la confrontación entre concepto e imagen heredado de la generación anterior. El rigor conceptual moderno de Gropius conlleva en gran medida el determinismo aún defendido por Kant. El relativismo inherente a la idea misma de imagen, entendida como proyección mental, como hacía Labatut, supone aceptar y celebrar la contingencia como condición necesaria para el trabajo del arquitecto. Complejidad y contradicción se publica bajo el patrocinio del MoMA de Nueva York al poco tiempo de haber organizado dos importantes exposiciones, cuyos contenidos se encuentran claramente reflejados en el libro de Venturi. La primera de ellas, Architecture Without Architects, organizada entre noviembre del 64 y febrero del 65, comisariada por Bernard Rudowski, presentaba una serie de arquitecturas sin pedigrí como ejemplo de utopía, funcionalismo y estandarización, pero sobre todo como reclamo del que lo ordinario puede entenderse de forma extraordinaria. Una cuestión de contexto íntimamente ligada al pop que servía a Venturi como guía en gran parte de su argumentación. Las fotografías que tomaba Robert Venturi en sus distintos viajes durante la estancia en la Academia en Roma entre el 54 y el 56 sugieren que no le interesaba demasiado el dibujo como medio de apropiación de la realidad. Frente a los dibujos de apunte de los arquitectos que hacían el Grand Tour, Venturi se dedicó a fotografiar y coleccionar postales de los lugares que visitó. Las imágenes y la memoria que media entre ellas son las herramientas fundamentales que permiten construir esa colección de estampas que constituye su primer libro en último término. La otra gran exposición del MoMA que encontramos presente en Complejidad y Contradicción es The Responsive Eye, inaugurada en febrero del 65. Las pinturas de Joseph Albers, Ellsworth Kelly y Víctor Vasarely, entre otros, ilustran muchas de las contradicciones visuales, ambigüedades compositivas y dualidades referidas a la forma arquitectónica. El análisis morfológico de fachadas de iglesias y otros edificios se plantean análogamente a la de estos cuadros. Si en Las Vegas la utilización de Oldenburg y Rousseau era literal, específica y claramente pop, en el caso de Complejidad y Contradicción, el uso de los que Venturi y también Scully denominaron pintores pop resulta enormemente genérica, sin quedar además identificados quiénes eran dichos pintores. Scully los cita en referencia a la utilidad y el significado de la forma. Venturi, cada vez que los nombra, lo hace en relación a las contradicciones de contexto y escala,
y en la mayor parte de los casos a las teorías sobre percepción de la Gestalt. Estas que vemos aquí son todas las obras pictóricas, todas las obras de pintura contemporánea a Venturi, que Venturi incluye en su libro. Exceptuando el cuadro de Jasper Johns con las banderas americanas, el resto son catalogadas más fácilmente como arte óptico, incluso como expresionismo abstracto tardío, más que como pop. Se trata de pintores y obras de transición realizadas en torno al año 60. Las obras de Robert Rauschenberg, Morris Louis e incluso Joseph Albers pueden entenderse más como pruebas de la crisis en que estaba ya inmerso el expresionismo abstracto, que como primeras obras de un arte abiertamente pop. La selección de Venturi puede parecer arbitraria, pero no puede ser casual que todos los autores seleccionados estuvieran relacionados de una u otra forma con Black Mountain College. La escuela de Albers, junto al Instituto de Diseño de Chicago de Moholy Nagy y Georgi Kepes, los dos presentes en el libro de Las Vegas, proponían proyectos pedagógicos en relación con la Bauhaus, pero enfocados siempre desde lo visual, o lo que es lo mismo, desde el poder que tiene la imagen. La libertad y la despreocupación con que Venturi junta y relaciona ya no solo toda la historia de la arquitectura, sino otro material extradisciplinar como la pintura, la literatura o las matemáticas, evidencian una actitud claramente pop. El pop de complejidad y contradicción no muestra una imaginería característica. Al contrario que Aprendiendo de Las Vegas, el libro no parece pop a simple vista, aunque lo sea profundamente en su construcción. Lo que es pop es el método de trabajo, la forma completamente despreocupada y libre en que se va juntando y asociando material para construir un discurso. En palabras de los propios Venturi y Scott Brown, a través de la magia integradora de la intuición, la inventiva, en definitiva, la imaginación. Un método completamente arraigado hoy entre arquitectos a pesar de su falta de rigor científico y académico. La utilización que hace Venturi de la crítica literaria es análoga a la que hace de la pintura. Las referencias a Emerson, Brooks y sobre todo a Eliot son tan coyunturales y tangenciales, tan oportunistas e instrumentalizadas como lo son las de los cuadros de Rauschenberg y Johns. Venturi usa a los poetas de la nueva crítica fundamentalmente para ilustrar la ambigüedad y la contradicción que encuentra en arquitectura. Como ocurre con la pintura, Venturi no se detiene a analizarlos. Las citas que se incluyen funcionan más como si fuesen imágenes que ilustran y explican las ideas presentadas. Pero lo más interesante, seguramente, del uso que hizo Venturi de las ideas de Eliot es otra cuestión puramente metodológica que ya fue señalada por la profesora Maite Muñoz de esa escuela en su tesis doctoral. Las ideas de simultaneidad y acronía de Eliot aplicadas a la arquitectura y la consiguiente posibilidad de que las obras puedan relacionarse sobre bases y criterios puramente formales, sirve, por un lado, para destruir cualquier posible sistema de referencia universal y, por otro, más importante, para posibilitar la aparición de nuevos convenios individuales. En este manuscrito que podéis ver, My Manifesto to Myself, escrito en 1961 y sacado a la luz recientemente coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación de Complejidad y Contradicción, Venturi hacía alusión precisamente a la obra de Eliot, Tradición y Talento Individual. El borrador de Venturi anticipaba descaradamente el tono provocador y el egocentrismo del libro que cuestionaba cualquier intento de universalización. Quizá también por eso Venturi hizo alusión implícita a la crisis del expresionismo abstracto, el último de los ismos que tras las vanguardias guardaba aún cierto carácter colectivo. Venturi, a través de Eliot y haciendo una nueva analogía, esta vez entre poeta y arquitecto, reclamaba autonomía para el arquitecto individual. Alpha Pi, de Morris Louis, 1960, encaja en la categoría de action painting introducida por Rauschenberg para referirse a la pintura de los también llamados expresionistas abstractos, como Pollock, donde la acción de pintar cobra protagonismo sobre la obra. Venturi lo introdujo simplemente de forma tangencial como ejemplo de compromiso entre dualidad y conjunto. Al igual que esta otra obra de Ellsworth Kelly, 1960, Blue, Green and Red, que aparece junto a la anterior obra de Morris Louis para ilustrar la dualidad en el capítulo titulado Compromiso con el difícil conjunto. Las banderas superpuestas de Jasper Johns ilustran la contradicción yuxtapuesta.
Sin hacer mención al significado de las banderas, Venturi se refiere exclusivamente a la tensión visual que se produce al superponer las banderas bajo un cambio de escala. Seguramente sea esta la única de las obras incluidas en el libro que puede considerarse como realmente pop. Homenaje al cuadrado de Albers, el más citado de los artistas que Venturi incluye en el libro, no aparece como ilustración, pero bien podría haber sustituido las banderas de Jones. Seguramente esta obra fuese demasiado cercana a la Bauhaus para incluirlo en un libro que denunciaba la conversión de los principios modernos en un canon estilístico. Las ideas de Albers sobre los orígenes del arte y sus teorías de la percepción muy ligadas a la Gestalt, tan en boga en aquel momento, demuestran no tanto el olfato de Venturi cuanto su absoluta despreocupación a la hora de apropiarse de cualquier material que caía en sus manos. Albers, Eliot, Godel, pintura, literatura, lógica matemática, aunque Venturi no estuviese interesado, como él dice, en hablar de otras cosas al margen de la arquitectura, todo le sirve para construir su discurso y todo parece apuntar siempre en la misma dirección. Valga señalar el uso del expresionismo abstracto, el optical art y también los pintores pop como ejemplos de ambigüedad y un uso productivo de las posibilidades de la percepción para demostrar hasta qué punto todo, aun siendo estilos pictóricos enfrentados, apuntaba en la dirección que convenía a Venturi. Pilgrim, pintado por Robert Rosenberg también en el 60, es la primera de las escasas obras pictóricas que aparecen ilustrando complejidad y contradicción. En concreto es la imagen 43 de las 350 que aparecen en el libro y sirve como ilustración del segundo capítulo dedicado a niveles contradictorios, elementos de doble función. Venturi lo introduce como simple superación de la obsesión en contra del uso de diferentes materiales en un mismo plano. Pero parece que el mensaje que subyace tras la introducción de esta obra, que cuestiona sus propios límites, va más allá de la mera utilización del material. Si la necesidad de considerar simultáneamente toda la tradición, toda la historia de la arquitectura para poder ejercer la disciplina heredada de Eliot suponía la eliminación de todos los cánones, la introducción de Pilgrim, la obra de Rosenberg, evidencia el propio cuestionamiento de los límites de la disciplina. La obra de Rosenberg, junto a la de Eliot, sirven para que Venturi tratase de desmontar el status quo, anticipando, en este caso, la pregunta que poco tiempo después plantearía Hans Hollein en su ya mítico número de Bau, preguntándose ¿qué es arquitectura? Muchas gracias.